Muy bien, muy agradecidos. Pues yo creo que sin más, como vamos mal de tiempo, la verdad, pero bueno, yo creo que lo que viene ahora quizá es uno de los motivos importantes de este curso. Siempre hemos querido apostar en la génesis del curso por los casos prácticos, que son con los que más aprendemos y podemos discutir. Y vamos a dar paso rápidamente a ellos. Solo recordaros que en principio, son 7 casos. No sabemos si por cuestión de tiempo hemos seleccionado 7, podremos darlos o comentarlos todos según vayamos yendo. Se comentará cada caso con un tiempo de 10 minutos, intentando ser breves y hacer hincapié en la complicación, cómo se resolvió y las ideas para llevarse a casa. Haremos una breve pausa con preguntas rápidas y pasaremos directamente al siguiente caso. Solo comentaros que al final nuestra idea es promover una votación entre todos los asistentes online, como hemos hecho hasta ahora, y se votará el caso que más os haya gustado, pues por lo que sea, por la imagen, el aprendizaje, en el global, ¿vale? Y hemos promovido un premio para el ganador en la votación que salga elegido, que será un iPad, ¿vale? Contactaríamos con posterioridad con el ponente y se le enviaría. Entonces, nada, sin más, yo creo que vamos a dar paso a la primera ponente. La primera ponente es la doctora Marta Flores, que es cardióloga infantil y hemodinamista en el Hospital 12 de Octubre, y nos va a presentar este primer caso sobre un pseudoaneurisma carotidio. Adelante, Marta. Buenas tardes. Bueno, yo os voy a contar, es una complicación que tuvimos en nuestro centro, en el Hospital 12 de Octubre, con un acceso carotidio. Quería dar las gracias a Alberto Mendoza y a Laura Herrera, que son los cardiólogos hemodinamistas de mi centro, y a Constancia Liébana y Mamen Gallego, que son las radiólogas que diagnosticaron, ¿no?, la complicación que tuvimos. Entonces, bueno, así muy rápidamente, el acceso carotidio ya sabéis que se utiliza sobre todo cuando se va a realizar intervencionismo, pues en lactantes o neonatos sobre la válvula aórtica o el arco, cuando se va a implantar un stent ductal o cuando se va a implantar un stent en una fístula de bladotauxin. Las ventajas son que la carótida es un vaso de mayor diámetro y que, bueno, pues disminuye la dificultad técnica para este tipo de intervencionismo. Clásicamente se ha hecho por un acceso quirúrgico, pues bueno, por la creencia de que se hacía un control mejor del sangrado y se podía hacer una reparación arterial. La desventaja de esto es que requiere que haya un cirujano disponible, ¿no?, en la sala, al menos al inicio del cateterismo y al finalizar. Entonces, desde hace ya también unos años, pues se hace también punción percutánea guiada por eco, que es una técnica, bueno, pues más rápida, no requiere de cirujano, y luego pues ya hay varios estudios publicados en los que se ve que tienen una tasa de estenosis menor a la del acceso quirúrgico. La desventaja es que necesitas que haya un cardiólogo experimentado, ¿no?, pues para tanto la punción como la manipulación cercana al acceso, para intentar que la manipulación del introductor sea la menor posible. Luego se hace una compresión manual igual que en el acceso femoral y está indicado realizar un control posterior. Ya pasando a nuestro caso, pues se trata de un neonato de 5 días de vida con 2 kilos de peso que tenía un diagnóstico prenatal de tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar. Ese diagnóstico se confirmó y aparte en el postnatal pues vimos que tenía una rama pulmonar izquierda aislada dependiente del ductus. Entonces, bueno, se decidió que se iba a implantar un stent ductal. Hasta ese momento estuvo con prostaglandinas y pues pasó a la sala de hemodinámica pues a los 5 días de vida. Inicialmente hicimos una eco para valorar la axilar, ¿no?, que era nuestra idea inicial, ir por axilar izquierda, pero solo medía 1 milímetro, entonces pues por eso nos decidimos hacer el acceso por la carótida izquierda. Se hizo guiado por eco, se colocó un introductor de 4 French como era lo esperado y se parinizó. Hicimos la angiografía del ductus, que es esta primera imagen que veis aquí, en la que pues, se confirmaba que la rama pues, estaba aislada y colgaba del ductus. Hicimos una angiografía también con un balón, pues un poco para tener una referencia del tamaño del ductus, y finalmente pues se implantó un stent ductal, que es este que veis aquí, de coronaria de 3x12. El niño, después del cateterismo, se hizo compresión manual y pasó a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde pues a lo largo de la tarde los intensivistas pues vieron que hacía episodios de desaturación, pues con pequeñas manipulaciones o movimientos del tubo, pues hacía episodios de saturación. Es verdad que también tenía una telectasia, entonces bueno, se interpretó un poco que podía ser algo más relacionado con la colocación del tubo, la altura del tubo.
pero sí que es cierto que revisando, bueno, pues las gasometrías que se fueron haciendo, pues el niño tuvo una anemización progresiva, lentamente progresiva, porque se transfundió a la salida de la sala de hemodinámica, pero sí que tuvo una anemización. Entonces, a la mañana siguiente del cateterismo, con estos datos, se hizo una ecografía Doppler vascular por los radiólogos que, bueno, pues vieron que tenía un gran pseudoneurisma con un hematoma en varias capas, o sea que había habido varios episodios de sangrado que dependía de la arteria carótida izquierda, donde nosotros habíamos realizado la punción, con un cuello de entrada del pseudoneurisma de 5 milímetros. El hematoma era grande, ocupaba pues eso, parte del mediastino medio y rechazaba la tráquea hacia anterior. Aquí tenéis pues una imagen de, ¿no?, todo esto era el pseudoneurisma con la entrada, y aquí se ve pues el vídeo, pues como el flujo, ¿no?, entra y alimenta el pseudoneurisma. Un pseudoneurisma ya sabéis que es una rotura de las 3 capas de la pared arterial, y en el caso del acceso carotidio en niños, pues las causas suelen ser la canalización de la arteria carótida, como fue en nuestro caso, para hacer un procedimiento. Lo más habitual suele ser que sea por una punción accidental al intentar canalizar la vena yugular para otra técnica, ¿no? Pero también se da en casos infecciosos o de traumatismo, ¿vale? Y luego las tumoraciones, pero eso está descrito en adultos y en niños es extremadamente infrecuente. En nuestro caso, pues bueno, al diagnosticar esta complicación, pues se descartó por completo la esclerosis, pues por el riesgo de embolización cerebral, y decidimos como un primer paso hacer una compresión manual antes de plantearnos, antes de plantearnos la cirugía. Entonces se hizo una compresión manual en total de 4 horas con varias tandas de compresión. Cada 30 minutos íbamos haciendo una ecografía de control, y lo más interesante, ¿no?, del caso es que la última hora la compresión se realizó con la propia sonda del ecógrafo, como veis aquí en la imagen. Bueno, la ventaja al final de que sean 2 kilos es que te permite hacer una compresión fácilmente, y entonces pudimos ver en directo, ¿no?, cómo realmente se iba ocluyendo el cuello, ¿no?, la entrada y el flujo al pseudoneurisma hasta que se trombosó por completo. Esta es una imagen parada de todo el trombo que se produjo, ¿no?, del pseudoneurisma con la medida del cuello, y aquí pues lo veis los vídeos en movimiento, ¿no?, pues todo el trombo que tenía en su interior. Y como ya pues no hay la entrada, ¿no?, del flujo al pseudoneurisma. Después de esto se comprobó que la arteria carótida pues tenía un calibre normal y un flujo normal, y pues el problema que nos encontramos es que, bueno, pues el pseudoneurisma se había trombosado, pero claro, teníamos un hematoma, ¿no?, una colección en el mediastino superior que ocupaba pues prácticamente desde la altura de las cuerdas vocales hasta la carina. Se hicieron ecos vasculares seriadas pues prácticamente a diario, y se fue viendo cómo esa colección iba disminuyendo de tamaño. Además hicimos un TAC de cuello a los 15 días pues para comprobar que las carótidas, bueno, ambas y sobre todo la izquierda, ¿no?, que era nuestra complicación, estaba normal y simétrica, y que no había imágenes ni de aneurismas, ni de extravasado, ni de fístulas. Estas son las imágenes, bueno, pues de la colección, cómo fue, ¿no?, bajando, disminuyendo el tamaño. El manejo un poco del pseudoneurisma carotidio es el que os he contado, ¿no? Sería primer abordaje una compresión manual. Si con eso no se hubiera resuelto, pues nuestro siguiente paso hubiera sido el manejo quirúrgico, ¿no?, avisar a los cirujanos. Y como os contaba, pues nuestra complicación ya no solo fue el pseudoneurisma, sino que ese hematoma y esa colección pues hizo un compromiso, ¿no?, importante de la vía aérea, que condicionó que el paciente tuviera que estar intubado y sedorrelajado durante bastante tiempo, por lo que al final acabó con una traqueostomía hasta que se reabsorbió por completo ese hematoma. Y durante ese tiempo, bueno, pues progresó también el gradiente de su tracto de salida y el gradiente que tenía en el stent ductal. A resaltar que con esta complicación pues al final se retrasó bastante el inicio de pues tanto de heparina como de antiagregación, entonces pues, también pudo influir en que el gradiente en el stent, en el ductus, progresara más rápidamente, por lo que al final el paciente acabó siendo intervenido a los 2 meses con 2 kilos 800 de peso. Y así un poco los mensajes, ¿no?, el aprendizaje que nosotros tuvimos de este caso es, bueno, pues la importancia de realizar una buena compresión manual, ¿no?, al finalizar el cateterismo con un acceso percutáneo de la carótida.
Sobre todo resaltar la importancia de realizar una ecografía vascular precoz. Es cierto que no siempre, claro, en todos los centros pues siempre hay radiólogo de guardia, pero no siempre es un radiólogo infantil. Entonces, en nuestro caso, el radiólogo que estaba por la tarde no era un radiólogo del infantil. Sí que se hizo una ecografía esa tarde, pero fue una ecografía solo cerebral, no le revisaron las carótidas. Entonces, no fue hasta la mañana siguiente, ya estando todo el equipo, que se hizo la ecografía de la carótida y se diagnosticó el pseudoneurisma. Entonces, esta ecografía vascular pues, nos hubiera permitido probablemente tratar antes el pseudoneurisma y a lo mejor no hubiera sido de tan gran tamaño, ¿no? Y también, además, pues, es importante la ecografía precoz porque sí que está publicado, ¿no?, que a lo mejor en casos en los que hagas un acceso carotidio y hagas una eco precoz y no se demuestre trombosis, pues puede ser interesante no realizar heparindización, sino empezar directamente con el ácido acetilsalicílico en los casos que se haya colocado un stent y solo heparinizar aquellos casos en los que haya estenosis o trombosis de la coronaria. Y luego a resaltar pues, que a nosotros sí que nos resultó muy útil el hacer la compresión guiada con eco, gracias a que bueno, al final son lactantes y neonatos pequeños, pues al ver directamente con la ecografía el cuello del pseudoneurisma, pues pudimos colapsarlo eficazmente y que se consiguiera resolver sin tener que hacer cirugía. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Yo tendría una, pero vamos, que me la reservo si hay alguien que quiera hacerla. Una pregunta, Marta. Sí. Después de este caso, que evidentemente resolvisteis brillantemente, ¿cambiaríais vuestra política de acceso carotidio? Quiero decir, ¿haríais un switch a acceso quirúrgico o acceso quirúrgico en niño pequeño? ¿Seguiríais igual haciendo punción? Yo creo que, haríamos punción, lo que sí que claramente cambiaríamos era el momento de la ecografía, ¿no? Que es cierto que al final a este neonato se le hizo la ecografía al día siguiente y yo creo que sí que es importante, ¿no? Pues intentar hacerla lo antes posible en la misma tarde del procedimiento. No creo que solo por este caso cambiáramos a acceso quirúrgico, porque sí que hemos tenido otros en los que no hemos tenido complicación, pero sí que a nosotros nos ha cambiado eso, pues el intentar hacer la ecografía antes y luego por sistema se ponía siempre heparina y yo creo que puede ser interesante eso, pues valorar primero que no haya trombosis y si no hay trombosis a lo mejor no es necesario hacer una heparinización y sino empezar directamente con el ácido acetilsalicílico cuando se pueda iniciar. Muy bien, muchas gracias. Marta, mira, una muy rápida. Yo he tenido una experiencia en el tratamiento, que es ese que ha puesto antes de la revista, de un pequeño de 1 kilo con una coartación severa de rescate para poner un stent en una coartación que fue un coronario y era un niño de 1 kilo a través de un acceso de carótida. Y en este caso, pues como era esperable, no hizo un pseudoneurisma, pero sí que se obstruyó totalmente la carótida. No habíamos hecho ningún estudio previo del polígono de Willis. La pregunta es, ¿vosotros para eso os lo planteáis o asumís que va a tener buen flujo arriba previendo esta complicación o hacéis algún tipo de estudio con eco transfontanelar, con Doppler vascular para ver eso? Pues la verdad que al final no nos lo planteamos, pero sí que es cierto que en realidad la inmensa mayoría de los neonatos con cardiopatía congénita en nuestro centro se les hace una eco transfontanelar por sistema, igual que eco abdominal, para descartar malformaciones en las primeras 24 horas. Entonces, en general, cuando tú le vas a llevar a la sala ya tiene la eco transfontanelar hecha, independientemente incluso aunque no lo fueras a llevar a la sala por la cardiopatía congénita, en nuestra UBI neonatal por sistema les hacen a todos eco transfontanelar. O sea que sí que estaba valorado. Muy bien. Hola, un comentario. Sí. Bueno, ¿Sí? muy bien, te felicito, Marta, el caso excelente. Ustedes lo funcionaron con eco, con ultrasonido, y Sí. aquí yo creo que lo bueno, no sé si deben tener costumbre también con nosotros, es mirarlo nuevamente después del procedimiento, sea eso por disección quirúrgica o por punción. Ustedes no lo pudieron mirar ahí, es mi pregunta, si ustedes tienen como costumbre, después de la punción, siempre revisar, como nosotros siempre después de cada punción revisamos con el eco nuevo.
Claro, ese es también es un aprendizaje de este caso. O sea, por sistema no lo revisamos, lo cierto, pero bueno, pues a raíz de este caso ya sí, incluso antes de salir de la sala se le revisa la carótida. Pero vamos, que por sistema es cierto que no es algo que hiciéramos antes. Pero sí, es muy interesante eso, valorarlo lo antes posible. Además, ahí también ya puedes tener una idea de si te da la sensación de que pueda estar estenótica y indicas pues heparina en el caso de que pienses ya que se vaya a trombosar. O al revés, no indicas heparina. Claro, nosotros a este niño sí que le habíamos indicado heparina, entonces probablemente, pues claro, alimentó el problema del pseudoaneurisma, o sea que si se hubiera hecho una eco antes, pues se hubiera solucionado la complicación probablemente más rápido. Excelente, muy buen caso. Bueno, si no hay más preguntas, podemos pasar al siguiente caso, si os parece. Bien, voy a presentarlo yo, aunque es un caso que preparó Domingo López Vázquez, que es un cardiólogo de mi hospital, que es fellow en hemodinámica y que ha tenido un problema personal y no podía asistir hoy. Este es un caso que, creo que es interesante, aunque no es exactamente una cardiopatía congénita, pero como buscábamos complicaciones vasculares, lo hablamos con el equipo de cardiólogos de mi hospital, Jorge, Domingo, etcétera, y decidimos presentarlo. Es un paciente al que se le va a poner una TAVI y ese es un tema que en este caso pues no es lo que nos interesa, ¿no? Sí que cualquier paciente de estos sabéis que se hace un estudio previo muy minucioso, tanto del lecho de implante como del lecho vascular, y con esta información, pues se hace una punción, veis que es una válvula, es una arteria tortuosa, la punción es adecuada y algo de calcio parietal y como os decía en mi charla anterior, pues ya sabemos la información previa del vaso, una localización muy cercana entre la epigástrica y la bifurcación, calcio en la pared, y al acabar el procedimiento, que fue exitoso, se decidió hacer un cierre con manta, que aparte de que es uno de los dispositivos utilizados en accesos grandes, con la presencia de algo de calcio en la pared, pues era el adecuado, ¿no? Cuando se acaba el procedimiento siempre se hace un control desde la contralateral y fijaros que lo que se observa es que se observa el tip del dispositivo, pero hay una oclusión vascular de la arteria femoral. Y esta es una situación que no es absolutamente, es un hallazgo no frecuente, pero es un hallazgo que se puede encontrar y tenemos ya claro cuál es el abordaje. Lo primero es identificar qué es lo que ha fallado. Aquí nos preocupó desde el principio la cercanía de la arteria del origen de la epigástrica con la bifurcación, como veis en las imágenes, porque sabemos que a veces hay, si el dispositivo de manta, el ancla, se engancha o en el vaso o en alguna arteria segmentaria, puede producir que cuando se libera el colágeno, en vez de quedar aposicionado en la pared del vaso, quede aposicionado dentro del vaso, ¿no? Porque el operador, al detectar una tensión, interpreta erróneamente que está bien colocada el ancla. Esto, cuando lo revisamos en la literatura, vimos que también ya le había pasado a alguna otra gente. Como siempre, cuando tú crees que has encontrado algo, pues siempre hay alguien que lo publicó. Y aquí veis este esquema de unos compañeros que les pasó algo parecido con el Accuside. O sea, hay algo de ruido de fondo, pero no es mío. Nosotros cuando tenemos este problema, la estrategia de abordaje ya la tenemos clara. Hay que meter una guía desde el lado contralateral, inflar un balón, separar el dispositivo de la luz del vaso para permitir meter una vaina y liberar un stent autoexpandible. Quiero recordar que el dispositivo es un dispositivo reabsorbible en 90 días. Pero claro, en este caso pues teníamos el dispositivo colocado, pusimos la guía y tuvimos este problema, que al principio no lo interpretábamos bien porque el balón tiene una forma de inflarse que inicialmente no nos la explicábamos, ¿no? Si pensamos en lo que es el dispositivo, al mover el balón, además veíamos que el dispositivo se movilizaba, ¿no? Estaba como enganchado, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos un control, pues estábamos aún peor que al principio porque el dispositivo se había recolocado y estaba en la bifurcación.
Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues lo que comentaba en la charla, que hay que imaginarse lo que pasa por dentro, ¿no? Recordemos que el dispositivo de manta tiene un ancla, pero este ancla está fenestrada y lo que debió de pasar es que el balón entró por la fenestra y desgraciadamente se produjo un atrapamiento del dispositivo por el balón y es lo que produjo esta movilización y dificultad para colocar el dispositivo, ¿no? Y estábamos en esta situación que, como pasa muchas veces en las complicaciones, cuando estás a mitad de resolverla estás peor que al inicio del caso. Aquí la estrategia de abordaje fue pasar otra guía, intentar meter un balón de coronaria para intentar separar el dispositivo, recolocarlo en una zona más segura hacia arriba y volver a hacer la misma maniobra. Veis aquí que tenemos una guía en paralelo al balón que está atrapado, veis una guía finita de coronaria con un balón, inflamos el balón y al retirar el balón, aprovechando el anclaje del manta, pues se retira el manta hacia arriba y nos vamos a una zona más segura. En esa zona se infla el balón para exprimir el dispositivo contra la pared del vaso y poder colocar un stent autoexpandible. Este stent, utilizando el mismo balón de antes, recanalizándolo, pues se puede dilatar para ganar luz y apretar el dispositivo contra la pared en distintos segmentos. Ya sabéis que estos stent no responden muy bien a la expansión máxima con balón. Y este es el resultado final, con lo que se consigue la recanalización del vaso de forma exitosa. El material utilizado, como os he comentado, pues es el que viene en la diapositiva, que queda ahí grabado por si para alguien fuera necesario. Fue un wall graph del stent. Y nada más, espero no haberlo hecho muy mal por parte de Domingo. Y si tenéis alguna pregunta, pues espero contestarla también. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Esperamos, disculpa que no te haya presentado porque estaba hablando solo. Ya me he dado cuenta, Pero bueno, perdona. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia. Yo tengo una pregunta, mientras se anima alguien a hacerte otra. Ante esta complicación, la pregunta es, ¿os habéis planteado seguir utilizando manta o pensáis que es mejor quizás utilizar dos ProLight o algún otro sistema de oclusión vascular? No, bueno, vamos a ver, lo contestó un poco Jorge cuando hizo la charla. Hay muchos trabajos, o ya hay bastantes trabajos que comparan Manta ProLight y es verdad que el Manta tiene un porcentaje de oclusión vascular mayor, pero es un dispositivo más sencillo, más fácil de aprender y hay que recordar que este vaso tenía calcificación parietal, ¿no? Que tampoco eso para el ProLight era una buena cosa, ¿no? Entonces yo creo que son dos dispositivos que tienen simplemente distinto nicho de tratamiento y en función del paciente utilizas uno u otro, no es una opción, yo prefiero este o dejo este o este, ¿no? Lo que sí que es importante es tener en cuenta que el Manta tiene más porcentaje de oclusión que otros dispositivos. Yo quizá, Fernando, una reflexión, quizá para que de alguna manera no esté tan extendido el uso de los tipos de dispositivos de cierre en general en el ámbito de las congénitas, que al fin y al cabo los usamos menos, tenemos menos experiencia, que yo creo que una parte es manejar la complicación, que tiene su complejidad y además has puesto un caso que es súper bonito, la verdad, y muy bien manejado, pero casi lo más difícil incluso me parece a veces el llegar a comprender el que tú tengas la seguridad de qué es lo que está pasando ahí adentro. Y para tú saber eso, tienes que conocer bien el dispositivo y bien los tipos de complicaciones que se te pueden llegar a producir. Y todo eso para sencillamente hacer la hemostasia de un procedimiento. Quiere decir que a veces la hemostasia puede llegar a ser algo tan complejo si tienes una complicación como el propio procedimiento en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy la persona que tiene más experiencia en estos dispositivos en mi hospital, es Jorge, pero sí que es verdad que el procedimiento puede tener más complicaciones en la hemostasia que en el propio procedimiento, ¿no? Entonces no hay que infravalorar el procedimiento. Tú puedes colocar una prótesis o un stent exitosamente y el paciente puede fallecer por un problema vascular, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo muy bien meditado, muy pensado, protocolizado y tener una estrategia diseñada ya de alguna forma de casa, ¿no? Hay gente que tiene otros abordajes, como el inflado de un balón contralateral, pero bueno, en nuestro hospital el manejo así con el acceso contralateral y colocación de un stent
va bien, el manta es un dispositivo reabsorbible y a veces tienes que llamar a los cirujanos vasculares, porque no siempre acabas con una solución. A veces hay disecciones que complican el problema y no siempre eres tú el que lo puede resolver, ¿no? Esto tiene que ser una estrategia de tratamiento multidisciplinar. Hay una pregunta, Fernando, de la audiencia. Ricardo Sanz Ruiz pregunta que en adultos dice que en adultos se utiliza mucho más 2-Pro-Lite que manta y que le llama la atención que lo uséis en niños con vasos pequeños. Yo creo que, bueno, contesta tú. Yo creo que a lo mejor me he expresado mal. O sea, la pregunta es que le llama la atención que usemos manta en niños. Sí. No, Ricardo, sí, a lo mejor lo he dicho muy rápido. Este es un caso que presenta un fellow de mi hospital de adultos y es un caso de una TAVI en un adulto. O sea que realmente yo creo que en manta, por las características del dispositivo y el tamaño del ancla, en niños yo lo veo difícil el poder utilizar un manta. Ya el angiosil lo usamos en niños grandes porque en vasos de menos de 6 milímetros, de 5 milímetros, nos da miedo que haya un problema parecido a este. Y el manta no te digo nada, que es mucho más grande, ¿no? O sea que no es, estoy hablando yo como hemodinamista cardiólogo infantil, pero estoy presentando un caso de un compañero mío para ilustrar el tema del manta, pero no es extrapolable a niños. Muy bien, pues yo creo que pasamos al siguiente, ¿no? Vale, gracias. A ver, el siguiente caso, no sé si... Ay, perdonar, que el siguiente caso lo tengo que presentar yo. Como ando así de moderador, presentador. El siguiente caso es de Raúl. Raúl, encantado de presentarte otra vez, igual que te presenté antes en la ponencia. Y cuando quieras, pues ya nos ilustras con tu caso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Ok solo? ¿Sí? Buenísimo, que estoy en un ambiente externo, puede que entrar algún ruido. Yo les voy a presentar un caso de acceso vascular, ya que el módulo era acceso vascular, y no bien es una complicación, pero sí es un acceso vascular súper complicado, y cómo nosotros lo resolvimos. Este es un paciente, como ustedes pueden ver aquí, de 10 meses de edad, que tenía una transposición de las grandes arterias. Cuando nos llega a nosotros tenía 10 meses. Él se hizo una septostomía y una cirugía de Jaten, un switch arterial, así nosotros le decimos aquí, en honor al doctor Olive Jaten, que creó la técnica del switch. En el postoperatorio inmediato evolucionó con una isquemia coronaria, disfunción ventricular izquierda importante. Él entró en ECMO, se hizo el diagnóstico de esa lesión coronaria a través del eco y fue a una recuperación con un nuevo reimplante y el paciente se fue todo en otro hospital. Por demás salió bien, pero llegó a nuestra emergencia a los 6 meses de edad con insuficiencia cardíaca congestiva importante, bajo débito y shock cardiogénico. En esos 4 meses el paciente muy mal realmente, el paciente súper mega ultra invadido y se le colocó un Berlin Heart como puente para un trasplante. El paciente evolucionó bastante bien, pero como ustedes ya se pueden imaginar, son estos pacientes, estos bebés que están mucho tiempo en UTI, donde millones de accesos periféricos, PIC, centrales fueron colocados y se fueron perdiendo uno a uno y llegó una hora en que el equipo clínico, clínico de la terapia intensiva pediátrica y los cirujanos cardiovasculares no tenían más lugar donde hacer el acceso. El paciente estaba necesitando de antibióticos, entonces un paciente con Berlín, y ahí llegó la duda, nos llaman a nosotros del sector de hemodinamia para ver si le podemos ayudar a alguna línea central a este paciente que probablemente lo necesitaría por mucho tiempo. Entonces fíjense, la idea nuestra, como siempre, ir por lo más familiar. Se empieza uno por la femoral, estaba obstruida, la femoral derecha. Aquí ya se ve un poco de contraste que habíamos inyectado, había quedado retenido aquí. Intentamos ver si avanzaba de alguna forma, no avanzó. Fuimos para el otro lado con un ultrasonido también, vimos que tenía un acceso. Ven ustedes que el trayecto de la guía es un proyecto bastante parecido como si fuera una femoral, pero no era, estaba obstruido. Él subió por un plexo paravertebral y ese fue el primer acceso que nosotros decidimos dejarle a este paciente, un plexo paravertebral. Aquí fíjense ustedes el catéter con la guía subiendo.
ese acceso, fíjense, va subiendo aquí por el lateral del corazón. Aquí sube, ¿no? Al corazón sube, no es hemiácido, es como una ácido, es un paravertebral. Ese acceso le duró, esa línea central le duró una semana. Obviamente, posteriormente pidieron nuevamente otro acceso vascular. Ya con la guía ahí fuimos a hacer el famoso intercambio, pudimos poner otro un poco más alto. Aquí ustedes pueden ver ese plexo totalmente paravertebral, un plexo totalmente diferente. Pero bueno, la idea era que funcionara. Aquí está el Berlín, ¿no? Pero pueden ver, están acostumbrados con eso. Y la idea es que esto funcionara por lo menos durante más tiempo. Duró 12 días. Nuevamente nos pidieron para hacer nuevamente otro cambio porque no funcionaba, extravasaba. Insistí de nuevo, vamos allá. Pude poner otro un poco más arriba, pero fíjense, una anatomía toda mala. Obviamente una calidad de acceso pésima, ya te había hecho tomografía, todo lo único que teníamos era eso. Ese acceso duró exactamente 8 días. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Que se discute qué hacer con este paciente que está en Berlin Heart, múltiples accesos, porque ya había estado sometido a cirugía de YATN, ECMO, obviamente millones de accesos periféricos. ¿Y cuál es la estrategia que podemos hacer? Bueno, ya que no tenemos un acceso efectivo, yo le digo, bueno, le ponemos un transhepático, que eso es una opción. No es tan buena porque el paciente se mueve bastante y puede arrancárselo, pero la idea era dejar una línea transhepática que con los cuidados eso podría durar, y a todo esto el paciente en lista de espera para trasplante, lo que también se transformaba en un problema, porque ese paciente cómo se iba a trasplantar o cómo se iba más adelante sin accesos, ¿no? Entonces, la idea fue llevar a hacer un acceso hepático. Bueno, se hace la punción, como les comenté, nosotros la punción la hacemos sin ultrasonido, y la idea era pasar aquí la guía y pasar el central. Pero bueno, como hemodinamista que somos, yo fui a estudiar a este paciente también, y vean aquí, podía entrar la cava superior, fíjense la cava superior con todas las trombosis, toda la tortuosidad bastante importante que tenía, todo aquí con flujos de colaterales. Probablemente ese plexo paravertebral drenaba aquí en ese otro plexo, aquí cerca de la cava obstruida aquí en esta región, fíjese totalmente obstruida por arriba, no es una iluminada esto es una conexión ahí loca. Entonces, en otra proyección fuimos a ver en una inyección aquí la cava superior totalmente obstruida. Y bueno, ¿qué hacemos? Le dejo el acceso hepático como habíamos pensado, o podemos intentar otra cosa. Entonces, uno siempre intenta pensar un poquito fuera de la caja, y la idea que se nos ocurrió fue en este paciente intentar hacer lo que se llama el inside out. Es que nosotros estamos más o menos por aquí, es perforar o recanalizar la vena, la parte proximal de la cava, subir hasta la yugular y de ahí salir hacia afuera, y de esa forma, una vez exteriorizando la guía, poder avanzar de afuera hacia adentro. Entonces, eso fue lo que planeamos para por lo menos dejar un central viniendo desde la vena yugular. Entonces, aquí ustedes pueden ver la inyección una vez ya avanzado, un microcatéter con guía de oclusión crónica, ya bastante más cerquita de lo que era. Aquí podría ser la subclavia, todo, obviamente todo trombosado aquí de frente y de perfil. Y bueno, ahí habíamos avanzado con la guía de oclusión crónica y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para exteriorizar esto? Porque teníamos que salir aquí en el espacio supraclavicular. Aquí ustedes pueden ver en frente y perfil que realmente no estamos bastante bien alineados. Así que bueno, agarramos con la experiencia que nosotros ya tenemos, conectamos la guía de oclusión crónica a un electrocauterio, y fíjense aquí aplicamos la primera pulso de aplicación hacia arriba, hacia el celular subcutáneo. Aquí habíamos dejado una pinza como para marcarnos hacia dónde teníamos que ir, y fíjense que bastante interesante cómo avanzó ese electrocauterio, esa guía de oclusión crónica a través del celular subcutáneo. Fíjense aquí el segundo pulso ya un poco más direccionado, ya saliendo hacia afuera prácticamente del celular subcutáneo. Ahí nosotros pudimos ver la guía, obviamente ya estaba todo estéril ahí, y con la ayuda de una disección mínima en esta región pudimos exteriorizar esa guía que venía desde el hígado, ¿no?, hasta arriba,
y una vez que exteriorizamos la guía, fíjense aquí, uno avanzó el catéter central, esa guía estaba entrando por aquí, por el catéter del hígado, saliendo por la inside out, por arriba de la subclavícula. Y central. Después de eso, había que hacer como siempre uno hace, el trayecto hepático, y eso se hace tranquilamente con COIL o con plug. En el caso nosotros tenemos solamente COIL, y el paciente evolucionó bastante bien con su catéter central. Nosotros tuvimos esta idea, y para esto nosotros utilizamos la aguja de punción hepática, que la verdad es una aguja bastante parecida con la de Chiva, el catéter coronaria derecha para subir y poder posicionarlo abajo de la oclusión crónica de la vena cava superior, el microcatéter Renegade bien apoyado con un guía Progress 80 que es de oclusión crónica de coronaria. Esto inicialmente avanzado con un rotador y presión continua, y posteriormente conectado al electrocauterio 20 de corte, y con eso nos permitió salir y hacer la técnica de inside out, de dentro hacia afuera, y poder poner un catéter central Arrow, y después cerramos con coil de Jan Turco. El paciente, gracias a Dios, evolucionó bastante bien. Tuvimos que cambiar de nuevo ese catéter por arriba, y el paciente consiguió trasplantarse, y actualmente él está bastante bien, pero con el problema del central que se nos presenta en un futuro. Por lo menos pudimos hacer esto. La idea es ahora de intentar ver un catéter de larga permanencia o algún otro dispositivo que vamos a tener que hacer, porque realmente solucionamos el problema con esta técnica de inside out, y resaltar que fue la primera vez hecho, por lo menos nosotros en pediatría, en pacientes con asistencia de Berlín, también utilizando el electrocauterio para poder perforar las partes blandas y salir hacia afuera. Así que bueno, y como siempre, nunca perder la fe, siempre con conocimiento y responsabilidad podemos conseguir algunas cosas. Muchas gracias. Caray, muchas gracias, Raúl, enhorabuena. Un caso precioso, la verdad. No sé si hay preguntas. Si no, yo te querría, más que una pregunta, Raúl, me ha llamado la atención. Aquí cuando tenemos que hacer tipo de perforaciones solemos usar los catéteres que conocerás, los catéteres de radiofrecuencia habitual de la perforación valvular con radiofrecuencia, la guía Nicane, el catéter Baylis, etc. ¿Podrías explicar muy brevemente cómo fabricasteis el electrocauterio, así sencillamente? Sí, bueno, aquí en América Latina nosotros no tenemos el Baylis de uso diario, entonces nos adaptamos con el electrocauterio. Ya hemos hecho muchos procedimientos. Básicamente uno tiene que utilizar una guía de oclusión crónica, que no tiene que ser una guía hidrofílica en la punta, porque si no se revienta o se deshace. Entonces las guías de oclusión crónica son extremadamente necesarias, y un microcatéter para poder aislar un poco la energía, porque la energía va por todo el catéter. Entonces se fabrica un sistema triaxial parecido con el microcatéter de Nikkanen y el de Baylis, solamente que usando ese microcatéter de neuro, o puede ser un microcatéter de coronaria también. Y lo más interesante es conectar el electrobisturí con una pinza en la extremidad distal y utilizar apenas energía de corte. Y tal vez creo que lo más importante que hemos aprendido es que los pulsos de energía tienen que ser muy cortos, de un segundo, y si uno avanza, para, y si uno no avanza, un segundo pulso de un segundo, ir haciendo pulsaciones bien cortitas con aumentos de energía, hasta en algunos casos como PTFE, Gore-Tex, que hemos perforado con esta técnica, hemos llegado a usar hasta 80 watts de corte en el electrocauterio. Muy bien. Yo creo, no sé si hay alguna otra pregunta, si no a lo mejor creo que podemos pasar a la siguiente ponencia, que presento yo directamente. La doctora Lina Paola Montaña Jiménez, que procede del grupo del doctor Walter Mosquera, que es cardióloga pediátrica intervencionista en el Hospital Valle Lili, también en Cali, Colombia. Nos va a presentar su caso, una complicación, una coartación de aorta con stent. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya nos presentaron, pues vamos a seguir directamente al caso.
Esta paciente la conocimos en julio del 2011. Para ese momento la paciente tenía 20 años de edad y tenía 3 antecedentes que eran muy importantes para la historia clínica. El primero era una corrección de coartación de aorta extrainstitucional a los 2 años de edad. Y posterior a esto había tenido 3 dilataciones endovasculares con balón. El último para el 2011 había sido en el 2007. Y ella consultaba por una sensación de taquicardia y dolor en el miembro superior izquierdo. Traía un holter ambulatorio de tensión arterial en el cual solo se mostraban algunos episodios de hipotensión diurnos. Dada la estabilidad del cuadro, la citamos 6 meses después y vuelve en enero del 2002, pero vuelve en otro escenario muy diferente. Es sintomática cardiovascular con disnea nocturna, un dolor torácico que era ocasional, atípico, pero con una claudicación ocasional del miembro inferior derecho. Al examen físico, la tensión arterial entre miembros superiores e inferiores no tenía ningún diferencial. Sin embargo, nos llamaba la atención los síntomas que ya les había contado, por lo cual decidimos indicarle una nueva resonancia magnética de aorta. Específicamente, nos llamó la atención que la zona reparada de la coartación aórtica tenía solo 7 milímetros versus otros lugares como el arco aórtico que tenía 1.7 a 1.8 centímetros, la aorta ascendente que era de 2.3 por 1.9 y la zona distal, ya que era de la zona reparada de la coartación, 1.9 por 1.8. Específicamente, la aorta descendente tenía 1.3 por 1.3 y tenía una velocidad de 3.3 metros sobre segundo y nos mostraba un gradiente de 44 milímetros de mercurio. Por esto nos expandimos un poco los estudios y encontramos una prueba de esfuerzo que tenía una respuesta hipertensiva y de hecho un infradisnivel en ST en la recuperación. Por lo cual fue llevada a una junta multidisciplinaria que incluyó cardiólogos de adultos, pediátricos, hemodinamistas y cirugía vascular periférica, y en el cual se define que estudiamos a esta paciente por hemodinamia con posibilidad de intervenir esa zona reparada de la coartación. Es citada un mes después de esta junta y el día del cateterismo nos encontramos con una función que fue muy difícil. De hecho, se requirió una disección de la arteria femoral derecha, en la cual encontramos una estenosis severa, por lo cual se decidió disecar la arteria femoral contralateral, que esta, por ser pequeña, necesitamos un introductor 4 French, un pictel número 4 con el cual se realizó una angiografía de la aorta abdominal. Ahí procedimos con un dilatador número 10, se dejó una guía 0035 y se procedió a la cateterización. Con esto ya se mide el gradiente y se realiza una angiografía PA y lateral encontrando un gradiente de 12 milímetros de mercurio y se inician las imágenes para hacer la planeación. Dados los antecedentes de dilataciones endovasculares, los antecedentes quirúrgicos de la paciente y ante las mediciones que realizamos en el cateterismo, decidimos usar un stent recubierto. Entonces se utilizó una vaina de 12 French. A través de esta se pasó un stent recubierto montado, 11 por 36 milímetros, y se dilató lográndose que el stent se expandiera y posteriormente se impacta más o menos entre 6 y 7 atmósferas. Queda bien posicionado, se decide retirar el balón y se realiza una nueva medición de las presiones encontrando un gradiente de más o menos 2 milímetros de mercurio. Se realiza un ortograma post-angioplastia con el stent y se demuestra una mejoría de la zona de coartación con llenada adecuada de la aorta descendente y no hay aneurismas ni disecciones. ¿Qué pasa posteriormente? Que el 27 de marzo vuelve con cifras tensionales con tendencias muy altas, por lo cual decidimos un manejo médico, un enalapril, metoprolol, asa y furosemida, y se realiza un nuevo ecocardiograma. En el ecocardiograma encontramos un gradiente pico de 33 milímetros de mercurio y medio de 12 milímetros con una insuficiencia aórtica leve y sin corrida diastólica. Se deja un control para dentro de 4 meses y, para sorpresa de todos, el 10 de julio vuelve con una hipertensión arterial de difícil manejo médico, con 2 meses de signos de alarma de cefalea constante que además no se controlaba con analgésicos, por lo cual decidimos enviarle a urgencias para una toma de un angio. Este es el angiotac de la paciente, en el cual se encuentra un stent alojado en la porción yuxtarrenal de la aorta abdominal, con una diferencia en el patrón de realce del riñón izquierdo, compatible con una hipoperfusión renal de ese lado, como una posible explicación del cuadro hipertensivo actual. Resultado que no era esperado por ninguno de los intervencionistas, quien decide un ingreso emergente a salas de hemodinamia. Ese mismo día se hace la junta con los mismos que estuvimos la vez pasada, incluido vascular periférico e intervencionismo, y se decide
entrar a hemodinamia, capturar el stent que se encuentra adherido en la aorta del extremo superior e inferior y tratar de recolocarlo en la zona de coartación o en la aorta torácica descendente. Se intentó recapturar este stent, fueron múltiples intentos, pero fueron todos fallidos, por lo que se decidió hacer una angioplastia de las arterias renales derecha e izquierda, también de la mesentérica superior. De hecho, aquí estamos viendo cómo tratamos de utilizar un snare a través de la arteria braquial derecha, con un balón a través de la arteria femoral derecha. Se hace un complejo stent balón y se cambia ese snare por uno de urología hasta lograr mover ese stent y se trata de reposicionar en la aorta torácica. Se decide impactar el stent entre T10 y T11 con balones 10 por 20 y 20 por 40 y ya después se hacen las angioplastias y se verifica la permeabilidad renal, que es lo que tratamos de mostrar acá. Ya les muestro en la siguiente diapositiva, que se ve una buena permeabilidad renal de ambos lados. Y finalmente la permeabilidad mesentérica adecuada. Pero eso no es todo. 10 días después, la paciente empieza a presentar en el seguimiento una elevación importante de ácidos y hipertensión arterial nuevamente. Cosa que altera a todos los hemodinamistas nuevamente y decide llevarse a fluoroscopio de emergencia. En el fluoroscopio encontramos una nueva remigración del stent en la aorta abdominal, por lo que se decide ingresar nuevamente a una emergencia, tratando de recapturar el stent, y el caso fue discutido otra vez en la junta. Se decide, vamos a recapturarlo, lo vamos a impactar ahora debajo de las arterias renales y previo a la bifurcación ilíaca. Entonces lo que vamos a hacer es, se pone una guía en el interior del stent, se usa un doble balón lateral del stent, un 6 por 20, un 10 por 40, se intenta desprender ese stent de la pared, pero con eso el stent lo que pasa es que se acorta el diámetro del stent, entonces decidimos pasar un balón en el interior del stent y se utiliza una pinza de biopsia tratando de bajar el stent y ya finalmente se logra impactar ese stent en la posición final con un balón 15 por 40. Para el caso, el último control fue en el 2021, la paciente tiene 31 años, ya tiene un mapa normal, la tensión arterial no tiene gradiente, sí se encuentra en seguimiento por un crecimiento anormal de ese riñón izquierdo y continúa con metoprolol, pero solo 2 veces al día, y viajó a Chile y no lo hemos vuelto pues, a ver por esa razón. Entonces el mensaje para llevar a casa es que uno debe tener en cuenta que las complicaciones de otros órganos también pueden presentarse, sobre todo cuando trabajamos endovascularmente en la aorta, que el estudio temprano y su sospecha puede evitar cronicidad y daño irreversible y que estas complicaciones pueden repetirse. Muchas gracias. Muy bien, Lina. Caso difícil. Yo te voy a hacer una pregunta rápida, pero no sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Voy a mirar el chat. Veo que no. Mira, este paciente debutó varias veces por situación clínica hipertensiva, descompensación. ¿Cuál es la secuencia de seguimiento radiológico antes del TAC, ¿no? Porque me imagino que haréis radiografías. ¿Cuál es la secuencia radiológica que planteáis en los pacientes que se les ha colocado un stent? ¿Se hace algún control radiológico antes del alta, de forma secuencial? Porque si no, realmente a veces es difícil tener control de estos problemas, ¿no? Digamos que usualmente no hacemos el control a menos de que sospechemos si hay hipertensión, si se hace un control radiológico. De hecho, se hacen hasta 4 controles, pero acá la paciente salió bien. Fue algo que fue crónico, que es lo que hace raro a este paciente, que fue crónico y fue una migración distal, que cuando buscamos en la literatura es algo muy raro, porque pasó mucho tiempo después y fue una migración muy distal. Que no estaba relacionada con ningún traumatismo, ninguna cosa extraña, ¿no? No, señor, ningún traumatismo. Ella solo decía que tenía cefalea e hipertensión. Bien. Pues os felicito por cómo finalmente lo lograsteis resolver, que era un problema. Un stent recubierto dando vueltas siempre es un problema. Exacto, el equipo fue muy eficaz. En ese momento no hacía parte, pero sí, del doctor Mosquera es el caso. Bien, pues si no hay más preguntas, pasamos al siguiente caso. El doctor Betrián, del Valle de Brón, también es un conocido del grupo y amigo. Cuando quieras, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a presentar ahora un
un caso clínico también de una complicación vascular. Es un paciente, un exprematuro de 29 semanas con un síndrome de Noonan que presenta de diagnóstico neonatal una estenosis pulmonar severa que es corregida quirúrgicamente a los 3 meses de vida con el desarrollo consecuente de insuficiencia pulmonar severa. Aparece posteriormente una estenosis subaórtica por rodete, lo cual conduce finalmente a una intervención quirúrgica a los 9 años con resección de rodete e implante de una válvula Carpentier magna de 19 milímetros a nivel pulmonar por una severa dilatación del ventrículo derecho. A los 15 años, esta válvula presenta una estenosis severa y una insuficiencia moderada severa, por lo que se presenta en sesión y se acepta para realizar un valve-in-valve pulmonar. Como sabéis, hay muchas válvulas biológicas que se implantan quirúrgicamente que pueden ser fracturadas por balones de alta presión y así poder conseguir realizar implantes de valve-in-valve con un diámetro objetivo un poquito mayor. Aquí tenemos la primera angiografía, vemos la válvula como es claramente insuficiente y presenta un gradiente significativo. En este caso, pues procedemos a fracturar, como veis aquí en la flecha, la válvula para poder implantar posteriormente una válvula de mayor tamaño. Como sabéis, utilizamos las vainas de dry seal de Gore para poder implantar de una forma más sencilla las válvulas de Edwards. Aquí veis como realmente tienen una navegación muy sencilla que facilita mucho el procedimiento. Y aquí tenemos pues, el implante de la válvula de Edwards. Hasta ahora un procedimiento pues, recto y sin complicaciones. Aquí tenemos el mismo implante en proyección lateral. Y cuando estábamos realizando el implante, comenzamos a objetivar la aparición de sangre roja por el tubo y una dificultad extrema para la ventilación del paciente que requiere una ventilación con ambú. Cuando hacemos escopia vemos todo el pulmón izquierdo ya con una condensación significativa. Y procedemos a repasar un poquito las imágenes, entonces comenzamos a ver que probablemente la guía durante el implante en la fase final es una guía Landerquist, no ha tenido la conformación adecuada y probablemente con las maniobras de tracción y push ha podido producir una lesión en la vasculatura lobar del pulmón izquierdo. Aquí en esta imagen lateral también vemos el acodamiento justo a ese nivel, y lo cual confirmamos al realizar una angiografía. Como podemos ver, en la imagen tardía vemos hay una extravasación clara en la lobar inferior. Entonces procedemos al sellado. Primero nos planteamos el cierre con un dispositivo de Amplatzer Vascular Plug y por supuesto la protaminización. En este caso implantamos un Amplatzer Vascular Plug del tamaño aproximado del vaso. Pero como sabéis, los Amplatzer Vascular Plug tienen un fenómeno de trombosis y no siempre producen una oclusión inmediata del vaso. En este caso queríamos que lógicamente el vaso se ocluyera de forma inmediata porque el sangrado seguía, aunque fuera de menor intensidad, y procedimos a implantar este tipo de dispositivos, los Medtronic Vascular Plug. Son unos dispositivos que han aparecido en el mercado hace ya un tiempo y que presentan como fundamental característica el recubrimiento de PTFE. Su estructura de nitinol es muy fina, permite pasar por microcatéteres y luego la fundamental virtud es la capacidad de ocluir de una forma inmediata por su recubrimiento de PTFE. En este caso, aquí procedemos a la implante y liberación de un Medtronic Vascular Plug justo de una forma consecutiva al Amplatzer Vascular Plug. Y vemos como la oclusión al final con los dos dispositivos es correcta y absoluta. Entonces, como ideas para recordar, creo que es relevante. La guía que ya la ha mencionado muy bien el doctor Ballesteros previamente, ¿no? Inicialmente cuando la implantamos sí que estamos muy atentos a ponerla muy distal, asegurar la estabilidad, que no tenga un acodamiento, una curva, pero a lo largo del procedimiento es muy frecuente que las guías se desplacen, se
movilicen, se recoloquen y a veces podemos tener curvas o acodamientos en los que la parte rígida de la guía entra en contacto o transmite la presión directamente hasta el vaso con el riesgo que tiene de producir una lesión en él. Y luego, como segundo elemento importante, a nivel de la oclusión, pues lo que ya todos sabemos, que los dispositivos oclusores basados exclusivamente en una malla binitinol pueden tardar un tiempo en producir una oclusión total, mientras que en este caso los Medtronic Vascular Plug, al contar con esta capa de PTFE, nos facilitan una oclusión inmediata, lo cual en este caso, con un sangrado activo de una intensidad bastante importante, pues fue bastante relevante. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pedro. Un caso muy bonito, la verdad. Voy a hacer una reflexión que seguro que vais a compartir un poco general y después hacéis una pregunta en general todas la gente que estamos así de hemodinámica, que nos dedicamos a esto. Es verdad que hay muchas veces un procedimiento, y me daréis la razón, casi seguro que hay un momento, por ejemplo, me refiero a lo de las guías, ¿eh? Hay un momento donde hay una cosa que no te gusta, que no está perfecta, pero como que cuesta a veces echar marcha atrás, volver a recolocar guía, hacer las cosas, y hay un momento que a veces, aunque no que te acaba de gustar, dices, bueno, voy a tirar porque ya queda poco, si esto no va a ser casi siempre acaba siendo un problema. Yo no sé si tenéis la misma sensación, pero a veces el querer no dar un paso atrás te lleva a veces a tipo de cosas, la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Realmente, César, siempre hay momentos en los que pasan cosas, ¿no? Y dices, ostras, pues mira, tengo la válvula ya a punto de casi de implantar, ¿no? Estoy subiendo por el dry seal, la guía se ha movido, la estoy recolocando, pero está un poco mal, pero ostras, tengo que quitar el dry seal, tengo que quitar la EWOS que está adentro. Realmente, bueno, piensas que no va a pasar nada, pero lógicamente alguna vez pues pasan cosas. Eso es. Mirad, solo por un poco, hubo previamente un comentario de la audiencia, solo por comentarlo, era respecto a la charla anterior, al caso anterior. Viene el doctor Amalio Rodríguez, que es un cardiólogo hemodinamista de Paraguay, buen amigo, además tuve la oportunidad de trabajar allí con él, y sencillamente hizo excelentes presentaciones y hacía un comentario sobre la inadecuada calidad que da la ecocardiografía para ver o para prevenir complicaciones en tema de stent aorta, y sencillamente que a veces no es un seguimiento suficiente y que conviene hacer TAC y otras pruebas más eficaces de seguimiento. Solo lo dejo ahí porque lo ha comentado y no sé si hay más preguntas para el caso de Pedro. Yo tenía un comentario porque, bueno, muy bien, Pedro, el caso. Lo que pasa es que, bueno, por completar el tema, porque no todo el mundo tiene accesible todo el material, ¿no? A veces, ¿no? Y es verdad que los plaque y los dispositivos mallados sin parche coagulan más, trombosan más, tardan más. Una alternativa es inflar un balón que puede ser un Berman. Inflarlo temporalmente y haces una hemostasia primaria sobre el plaque, ¿no? Porque le ayudas a... Nosotros hemos tenido alguna vez que hacer esta bueno, pues, chapucilla, ¿no? Pero es muy eficaz, ¿no? Tú inflas un balón y luego lo desinflas y generalmente se ha trombosado, ¿no? El Plug de Medtronic es un dispositivo buenísimo, va por un microcatéter, pero es verdad que a veces no lo tienes disponible en sala, ¿no? Entonces, pues por comentar algo así que pueda ayudar en otras circunstancias. Yo tengo un comentario también, Pedro, soy José Ignacio. Sí, ¿qué tal? Si cuando utilizáis este tipo de guías de alto soporte, ¿piensas que hay alguna guía de alto soporte cuando necesitas para implante valvular o para colocación de un stent en accesos complicados? ¿Alguna guía de estas de alto soporte que te dé más seguridad que otra? No, realmente al final, como todos hacemos, ¿no? Es decir, la clave es el implante valvular, es lo que marca las diferencias si no vas con una ultrastick normal. Nosotros en implante valvular estamos utilizando Landerkis, ¿vale? Landerkis, ya sabéis que están las rectas normales y luego tienes varias dos curvas distintas, ¿no? El problema, como siempre, es cuando trabajamos con niños, hacemos un implante en un niño de 7 años, en un niño de 8 años, claro, la parte floppy de la Landerkis es muy larga, ¿no? Y tienes que intentar conseguir que se doble para que tengas mayor parte de guía con soporte
con soporte dentro, ¿no? Y hay que intentar evitar que, lógicamente, la parte stiff acabe siendo la que contacte con el vaso distal. Nosotros, la experiencia con válvulas es Lander, pues fundamentalmente. Con los ultra stiff nos quedamos cortos y acabamos perdiendo posición. Y Slander, pues, y alguna vez hemos ido a la Backup-Meyer, pero eso ya bueno, eso es mucho más rígido y más riesgo todavía de perforación. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pasamos, muchas gracias, Pedro, excelente caso. Pasamos al siguiente caso, que lo presenta el doctor Alejandro Racines Rodríguez, del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Cuando quieras, Alejandro. Hola, muy buenas. Saludos, y antes de empezar con el caso, pues agradecer al doctor Avelleiras y al doctor Barbacid la oportunidad de traer este caso y de la docencia y paciencia de cada día que disfruto. Ahí nada, vamos a empezar con este caso de una perforación en el tronco pulmonar, sobre todo cuando estamos usando un material que quizás esa no sea su indicación, ¿no? Y ahora vamos a entender esto un poquito mejor. Bueno, pues aquí tenemos la paciente, que es una niña preadolescente de 13 años con diagnóstico de una atresia pulmonar con septo íntegro, que como antecedente se trató en el periodo neonatal con una apertura valvular con radiofrecuencia y se hizo valvuloplastia pulmonar percutánea, que desde ese momento quedó con una insuficiencia pulmonar severa y una insuficiencia tricuspide al menos moderada. Progresivamente presenta una dilatación moderada del ventrículo derecho, que se va comportando cada vez de forma más restrictiva y presenta congestión hepática, lo que hace que, llegados a este momento, pues se indique el cateterismo cardíaco para valvular, vamos a hacer la valvulación pulmonar, si anatómicamente es posible. Entonces, bueno, pues lo que nos encontramos es este tracto de salida dilatado, que lo vemos en movimiento a la izquierda y parado a la derecha, un tracto de salida, ya digo, de diámetros muy amplios. Aquí a la altura de X1 sería como el plano valvular, en el que vemos que hay una estenosis puntual a nivel supravalvular, digamos en forma de reloj de arena, pero con unos diámetros pues, de 29 en el plano valvular, muy anchos, y distalmente a esa estenosis de 34, ¿no? Entonces, esto sin duda limita un poco la elección de válvulas por el gran tamaño. Y hacemos un test de oclusión en este primer cateterismo, que ya digo es diagnóstico para conocer la anatomía, en el que vemos que necesitamos un balón grande de 28 por 40 milímetros, en el que no hay compresión coronaria tampoco, ¿vale? Lo cual, bueno, pues ese no es un problema que vayamos a tener. Y entonces, después de este primer estudio, pues se plantea como solución o como posible solución a este caso hacer una preparación de la zona para el anclaje del stent, o sea, para el anclaje de la válvula con un stent de gran dimensión para poder colocar ahí una Edwards de 29. Y en esta situación se plantea usar un stent autoexpandible de tipo Sinus XL, que es el que vemos aquí en la imagen, que se decantó por esta situación, o sea, por esta opción, debido a que es un stent que no necesita una importante fuerza radial para colocar, lo cual venía bien dado lo neurismático, digamos, o dilatado del tracto de salida, que además necesita un bajo perfil para introducirlo, lo cual nos viene bien por la edad de la paciente, y es lo suficientemente largo, ¿no? O sea que presumiblemente en el papel, por lo menos, parece que iba a ser una buena opción. Además, nos basamos un poco porque ya habíamos usado esto en un caso previo, que es el que aquí brevemente resumimos, en el que bueno, la implantación había ido bien. En este caso es un niño de 10 años y casi 30 kilos que se había colocado, o se había usado la misma estrategia en esta paciente, que ya digo tiene un FALOD como diagnóstico de base, que tenía una IP severa y también un tracto de salida, como vemos a la izquierda, bastante dilatado, y vemos aquí cómo vamos desplegando en la imagen central este stent, el sinus, y cómo queda finalmente posicionado, que quedó, ya digo, con un buen resultado. Entonces esto, digamos, que nos animó a usarlo en nuestro caso. Así fue luego como finalmente terminó el paciente con su válvula, ya digo, correctamente colocada en una Sapien de 26 milímetros dentro de ese stent, que quedó muy bien, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues empezamos y volvemos a nuestro caso. Y vamos, igual que con el caso previo, que teníamos la experiencia de además el mes anterior,
usamos un introductor de 10 frames que a su vez va dentro de una vaina de 12 frames, lo cual nos permitía, por un lado, llevar el stent hasta la posición deseada, mientras además hacíamos las angiografías que aquí podemos ver. Y bueno, la verdad es que aparentemente el resultado es satisfactorio, se ve la liberación del stent y cómo queda finalmente en su posición con un resultado angiográfico bueno. Así que de momento todos contentos, pero la guardia fue a decantar otro resultado. La paciente a las 6 horas del cateterismo presenta un dolor torácico sin alteraciones isquémicas en el electro, tampoco presenta arritmias, y en ese momento de hecho se hace un ecocardio urgente en el que se ve el stent normal posicionado y sin complicaciones, sin derrame ni nada más. Entonces, bueno, en ese momento se dice una actitud un poco expectante, pero la realidad es que luego la situación no termina de mejorar y coincidiendo además con un episodio de vómito, eso desencadena ya pues un empeoramiento clínico evidente con inestabilidad hemodinámica muy importante que lo hacía compatible con un taponamiento cardíaco, hallazgo que se confirma con un nuevo ecocardiograma con un derrame pericárdico severo y ya digo, fisiología de taponamiento cardíaco, ¿no? Por lo tanto, en ese momento se decide trasladar a la unidad de intensivos pediátricos y para su manejo y se solicita un angiotac urgente, que es lo que vemos aquí. Y aquí, bueno, pues lo que ya llama la atención en el angiotac es, digamos, se ve perfectamente el tronco pulmonar, el perfil del stent que estamos empleando y la salida del contenido, o sea, del perfil, digamos, del stent más allá de la pared, ¿no? Como si lo estuviera perforando. Y efectivamente se decide entrar a quirófano para intentar solucionar esto y estas son imágenes intraoperatorias en el que vemos aquí primero en un plano un poquito más distal, ampliando esta zona, cómo protruye el borde del stent en el tronco pulmonar. En quirófano, por supuesto, se retira, se implanta una válvula de forma quirúrgica y la evolución posterior del paciente es buena. Entonces, un poco para entender qué es lo que ha pasado, pues este stent, que antes lo he pasado por alto a propósito, bueno, pues vemos que tiene unos marcadores radiopacos en los extremos, además que sus celdillas son bastante puntiagudas, bastante afiladas, con un ángulo muy agudo en sus extremos, y es que de hecho la indicación de este stent de los Sinus XL está pensado para estructuras rectas, fundamentalmente aórtico. Entonces, bueno, entendemos que esa angulación propia del tracto de salida del ventrículo derecho y del tronco pulmonar pues, ha podido ser lo que ha favorecido esta perforación. De hecho, ya tampoco quería insistir para no destripar el caso, en la imagen angiográfica ya se ve, esta es una imagen quieta, pero bueno, sí que se ve que claramente queda como forzando un poco la pared, ¿no? Estos extremos radiopacos respecto al trayecto natural del tracto de salida del tronco pulmonar, ¿no? O sea, que bueno, se podía intuir, pero bueno, la evolución fue lo que marcó, la clínica fue lo que marcó la evolución. Y entonces, bueno, esto más allá de saber que no es una indicación propia de este stent, sí que nos hizo ver que cuidado porque este mismo stent, de otra talla, por supuesto, de otro tamaño, es el que sí que se usa para los stents ductales en los procedimientos híbridos. Y tienen exactamente el mismo perfil como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, tanto es así que esto es un procedimiento híbrido que hemos hecho también en nuestro centro y vemos aquí cómo sobresale también la imagen y cómo protruye, podemos identificar estos marcadores radiopacos aquí en el arco ductal, en el extremo distal, cómo queda también de forma muy angulada, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos puso un poco en alerta para, por supuesto, desechar esto y de hecho ahora mismo ya podemos decir que en este centro sí que tenemos una alternativa para este tipo de casos de tronco pulmonar y válvulas muy dilatadas, que es el usar las válvulas Pulstar, que bueno, de momento llevamos como unas 6 o así, que están yendo muy bien y aquí vemos uno de los casos en los que hay el tronco dilatado y aquí vemos el stent en el que ya tiene la válvula integrada, es autoimplantable y está teniendo muy buen resultado. ¿Vale? Eso es un poco, digamos, la solución que hemos tenido, que previamente no disfrutábamos de esta opción y por eso teníamos que hacer este ingenio previo, que bueno, habíamos tenido un caso anterior que fue bien y este que presentó esta complicación que les presentamos aquí. Así que bueno, por lo menos para llevar a casa,
yo creo que se puede sintetizar en estas dos ideas, ¿no? Que en detalles pequeños, como pueden ser esas pequeñas puntas de marcadores, pueden marcar mucho la diferencia. O sea que cuando estamos usando material, sobre todo que no está indicado para el uso que vamos a hacer, pues hay que prestar mucha más atención de la habitual. Y aunque, bueno, obviamente se concluye que no es un camino a seguir, pero cuidado porque ese stent sí que se usa para otras indicaciones en las que a lo mejor podemos presentar la misma complicación. Entonces nos sirve como aprendizaje, ya digo, no solo para desechar un camino, sino para conocer posibles complicaciones de otros en los que sí lo usamos. ¿Vale? Así que esto sería un poco el caso que queríamos traer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Hay alguna pregunta sobre el caso? Me parece una excelente presentación. Yo simplemente te preguntaría a ti, a César, si pensáis que en alguna otra posición, quizás un poquito más bajo el stent, hubiera evitado la angulación y la perforación del tronco. Sí, creo que sí. Bueno, José Ignacio, en principio es un poco la interacción del material, como ha comentado Alejandro, sobre todo ves esos marcadores radioopacos que protruyen con la curvatura normal, que no es la curvatura anatómica deseable para poner este tipo de válvula. Creo que si el otro paciente tiene una imagen, y no os la ha puesto, pero revisándola es similar y no se perforó. También dependerá de las características del tronco pulmonar, de la pared, en fin. No, nunca es una cosa solo. Sí que creo que si fuera más caudal en un trayecto más recto no habría ocurrido este problema, ¿sabes? Pero al mismo tiempo llama un poco la atención y os pregunto por el tema del sinus de S superflex, que es el que teóricamente tiene indicación para el híbrido, que tampoco hemos tenido una experiencia grata con él. Aparte de que la fuerza radial a veces no es suficiente en el ductus, pues hemos visto que también protruye, pincha la aorta, y también hemos derivado tampoco tenemos muchos casos, pero hemos derivado más para usar este tipo fórmula, ¿vale? Y hemos tenido mejor experiencia con estos. No sé qué pensáis. Yo la verdad es que tengo muy poca experiencia, que apenas lo hemos usado en un par de ocasiones. Yo, me llama la atención, no sé, hay un factor suerte, ¿no? Porque en el Pulsar, el stent que has puesto al final, si te fijas, tiene provoca la misma deformidad en el tronco pulmonar, ¿no? Si dentro de 5 días perfora, dirías que eso ya lo habías visto, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un factor suerte, creo que el mensaje es claro, que a veces estás en material off-label y que eso hay que estar muy atento a esto, ¿no? Y en cuanto al neonato, con el híbrido, la verdad es que nosotros tenemos poca experiencia, pero algo hemos hecho y no nos gusta, ¿no? No nos gusta, pero no solo porque el material no se comporta bien, sino porque al final generas un problema, sales de un sitio para caer en otro, ¿no? Entonces a veces ya te planteas, incluso si tienes que hacer un híbrido, si realmente te puedes manejar con prostaglandinas y que te dé tiempo a tomar una decisión, o Bandin y prostaglandinas para estabilizar al paciente, y en un mes ya decides, ¿no? No es nuestra primera idea poner un stent de entrada, ¿no? Porque si no pones un stent y al final a veces acabas con problemas, ¿no? Bueno, es una opinión basada en muy pocos pacientes y absolutamente personal. Bueno, si no hay más preguntas, César, ¿quieres contestar? Perdona. Estás mutado, César. César, ya te has quedado mudo. Perdonad, me ha pasado. No, quería preguntar, sencillamente, como veo a Raúl, está Walter, no sé si ellos tienen algo que decir, si tienen experiencia con el híbrido, con este stent o con otro, y qué experiencia han tenido, si quieren comentar algo. Sí, por primero un comentario era comentario y pregunta de por qué decidieron usar ese stent, si fue un solo caso que te animó a usar la segunda vez. Eso es bastante frecuente, pero normalmente ¿qué stent usás para un pre-stent? Tiene un tracto de salida bastante ancho, esa es la pregunta. Si no fuera ¿qué otra opción tenías? Y en relación al híbrido, rápido comentario, nosotros sí tenemos un programa de híbrido bastante grande, porque los resultados con Norbut no son tan favorables, y utilizamos stent como fórmula o como los de Boston también, que son interesantes, pero no nos llega ese stent, aquí el sinus no nos ha llegado todavía, y tenemos experiencia normal y no hemos tenido grandes problemas con ruptura de aorta
ni esas cosas. Yo creo que el híbrido es más problemático en la segunda fase. En la primera fase es bastante tranquilo. Respondo a tu pregunta, Raúl, rápido. Mira, el motivo de usar este stem. Una parte filosófico, práctico, hubo varias razones. También aprovecho para decir que curiosamente y simultáneamente que está Pedro Betrián aquí presente también, hablándolo con él coincidió que ellos también lo usaron, incluso en más casos que el nuestro, simultáneamente. Todo ocurrió y se lo comenté yo, no sé si ellos detuvieron también sus casos a raíz de este o no, eso lo puede contar después. El motivo son varios, mira. Uno, casi filosófico. Son tratos de salida ya grandes de por sí, en los que no vemos la necesidad de poner un stent grande y sobreexpandirlo más sobre un trato de salida ya demasiado grande. Entre otras cosas porque eso requeriría un catéter balón de inflado, en este caso probablemente de 30, con eso nos iríamos como mínimo una vaina a un introductor largo de 18 French. Y nos parecía como bastante más agresivo. En este caso, si te das cuenta, entraba por un 10 French e incluso nos pudimos permitir el meter el 10 por dentro de un 12 para hacer las angiografías de posicionamiento. La navegabilidad era estupenda y sencillamente no produce tanta sobredimensión del tracto de salida que ya de por sí no necesitamos dilatar, está dilatado. Pero sí nos daba, o creíamos que nos daba la seguridad de construir ya una zona de anclaje para una subsiguiente válvula percutánea como la SAPI en el primer caso que visteis. Fue un poco, quizá el motivo fue pues lo que al final ha aparecido. Al final la Pulsar no deja de ser un stem muy parecido a ese, como ha dicho Fernando, le faltan las marcas radiopacas, pero honestamente no es muy diferente, que tiene sutura dentro de una válvula. Pues a lo mejor, como no disponíamos entonces de ese material, lo ideamos así. Las posibilidades de stem grande que tenemos aquí, no, a lo mejor mis compañeros apuntan otra, pero básicamente es el stem de cromo cobalto, el Andra Stem XXL, que llega a calibres por encima de 30, y el CP Stem de 10 FIG, que lo tenemos disponible de 10 FIG y que llegan a esos calibres también recientemente aquí en España. Sí, yo quería apuntar, bueno, César, que realmente, como comentas, coincidimos en el tiempo en realizar los primeros implantes con el Sinus. La verdad es que cuando nos comentaste esto, pues nos planteamos un poquito qué hacer y durante unos casos estuvimos realizando un cierto grado de versión de las, o inversión, ¿no? De modificación de las patillas, digamos, más distales para hacerlas, digamos, no tan protuyentes. Luego hemos seguido haciendo los casos, llevamos más de 10 y inicialmente no hemos tenido ningún evento, han ido bien y un poco la filosofía es la que tú dices, realmente puedes poner un stem que hace muy bien de andamiaje para una EBUAS posterior con un 10 French, o sea, y con un pigtail a lo mejor con el acceso lateral. Entonces es muy sencillo. Realmente yo creo que la complicación, como decía Fernando, es un cúmulo de factores del paciente, ¿no? De la IP, que a lo mejor también lógicamente es mucho más pulsátil el vaso, de la colocación del stent, no creo que corresponda a una única cuestión. Nosotros, toco madera, hasta ahora realmente nos han ido bien. Y luego también en el caso del Sinus en el híbrido, la verdad es que bueno, parece un stent diseñado para eso. La ventaja que tienes es que al final son 4 French que por arteria retrógrado lo puedes implantar bien. Hemos tenido alguna experiencia de colapso con el cierre de las prostaglandinas que se ha llegado a colapsar y no hemos tenido ninguna complicación tampoco a nivel de la pared de la aorta. La verdad es que en ese sentido nos han ido bien tanto en la pulmonar como en la aorta y bueno, llevamos una casuística aceptable. Bueno, vamos a seguir porque nos queda un caso todavía y no queríamos cerrar el bloque sin dar la oportunidad a Félix. Félix Coserría es un cardiólogo infantil que trabaja en Sevilla, en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Cuando quieras, Félix. Hola a todos, gracias por la invitación, excelentes charlas y excelentes casos clínicos. Voy a comentar un caso triste que tuvimos aquí en Sevilla, en nuestro hospital, con un desgarro de la cava inferior implantando una válvula pulmonar. Os presento el caso clínico. Es un paciente de 4 años de edad y 17 kilos de peso y como antecedentes personales lo que tenía era una tetralogía de Fallot con una estenosis infundibular y valvular severa.
que ya desde el nacimiento empiezas a tener crisis hiposémicas severas y en el que podéis ver de que presentaba una saturación muy bajita, de 65%, con un trato de salida bastante estrecho y bastante estenótico. La política que tenemos aquí en nuestro hospital es extender ese trato de salida de ventrículo derecho y le colocamos un stent fórmula 6x16 con unos resultados excelentes y la saturación subió de ese 65% al 93%. Así exultantes y contentos, pues nos permitió que llegara hasta los 9 meses de edad, en el que ya nuestros cirujanos le hacen una corrección completa, le hacen un parche transanular, quitan el stent y resecan las bandas septales y parietales. En defensa de nuestros cirujanos era de los primeros stent que quitaban ellos y muy posiblemente, y luego hablándolo, muy posiblemente para quitar ese stent tuvieron y resecaron demasiadas bandas musculares y bandas de ese ventrículo, de ese tracto de salida de ese ventrículo derecho. ¿Qué nos encontramos? Pues que con 2 años de edad nos encontramos una dilatación severa del ventrículo derecho y una estenosis franca en el origen de la rama pulmonar izquierda, perdón. Entonces, para intentar evitar y parar un poco la progresión de esa dilatación severa de ese ventrículo derecho, pues le colocamos un stent Valeo 8x18 a ese origen de la rama pulmonar izquierda, intentando mejorar el flujo anterógrado, aunque nos quedó el stent un poquito insinuado en lo que sería el tronco de la pulmonar. Esto se hizo con 2 añitos y con 4 años de edad nos damos cuenta de que persiste esa dilatación severa de ese ventrículo derecho con unos volúmenes telediastólicos y telesistólicos que no eran aceptables. Y hablándolo con nuestros cirujanos lo achacamos bastante a esta resección excesiva. Así que decidimos pues el implante quirúrgico de una prótesis mecánica tipo trifecta de 25 milímetros. El postoperatorio inmediato fue tórpido porque presentó un fallo de ventrículo derecho severo y que necesitó una canulación por una ECMO cervical derecha durante 2 días. Luego se pudo retirar lo que era el soporte con la ECMO, pero aún así nos dimos cuenta que no llegábamos a recuperar totalmente la función de ese ventrículo derecho y sí nos dimos cuenta de que presentaba una insuficiencia pulmonar severa por disfunción de uno de los velos de esa válvula trifecta. Y viendo así un poquito las características de esa válvula trifecta, que lo que es el diámetro interno era de 23 milímetros, pues decidimos colocarle un implante de una válvula Melody aproximadamente al mes de la cirugía. Optamos por la vía femoral, porque ya habíamos tenido la canulación cervical, estuvimos viendo cuál de las 2 ramas nos parecía más aceptable y luego estuvimos preparando lo que sería la landing zone para subir lo que es la zanahoria del ensemble, pues preparando todo lo que sería, como había quedado el stent de la rama izquierda insinuado en el tronco, pues a través de un Atlas Gold, pues ir preparando todo lo que sería tanto la rama izquierda como la rama derecha. Pues fuimos redilatando a través de la vía femoral el acceso con vainas de Dry-Seal de Gore llegando hasta 18 frames y conseguimos el ascenso empezamos con el ascenso del ensemble sobre un ensemble de 22 y fuimos hacia arriba. Siento no tener imágenes de esto, pero que nos encontramos de que cuando llegamos al ventrículo derecho hay mucha dificultad en acceder hasta arriba. No podíamos conseguir pasar del ventrículo derecho y entonces decidimos cambiar de nuevo, colocar de nuevo la vaina del Dry-Seal del 18 y cogerle otra vía femoral contralateral. Y podéis ver la gran extravasación de contraste que teníamos a nivel intraabdominal. Inicialmente pensamos que con la vaina del 18 frame colocada ahí dentro de la cava inferior y con la presión intraabdominal, pues conseguiríamos cierto control de la hemorragia hasta que pudiéramos ver un poquito qué es lo que estaba pasando, pero nos encontramos que el paciente presentaba una gran inestabilidad hemodinámica, así que le realizamos en nuestra misma sala un TAC urgente y nos dimos cuenta de que pues, tiene una disección de toda la vena cava inferior, desde las venas renales, respetaba curiosamente la vena renal izquierda, pero estaba todo diseccionado a la vena cava inferior
desde esas venas renales hasta la vena femoral común derecha, que había sido nuestra vía de entrada. Así que, dada la inestabilidad hemodinámica que tenemos, pues lo que decidimos fue un implante progresivo de distintos estén recubiertos, tanto balón expandible, como son los ViGraf, como autoexpandible vía VAN, desde la vena renal izquierda, que la dejamos permeable, hasta abajo, hasta lo que sería la vena femoral. Conseguimos una estabilidad hemodinámica y ya llevábamos 24 horas en nuestra unidad de cuidados intensivos, pero como podéis comprender, este niño precisó múltiples transfusiones de sangre, que eso es lo que nos provoca que posteriormente el niño desarrolla una coagulación intravascular diseminada y sufre un accidente cerebrovascular hemorrágico en nuestra UCI y es éxito. Como reflexiones para casa, yo creo que varias cosas. Lo primero, la vía de acceso. Ya está descrito, yo creo que, por ejemplo, nuestros compañeros del Gregorio Marañón tienen mucha experiencia en niños de valvular con válvula Melody en menores de 20 kilos, utilizar la vía yugular. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, habíamos tenido que utilizar esta vía para colocar la ECMO, por lo que no era posible. Otra posibilidad que sí se plantea y que sí la hemos utilizado nosotros con muy buen éxito es haber utilizado un acceso transhepático, porque el acceso transhepático nos permite colocar la válvula Melody. Luego, otra de las cosas que creo que merece mucho la pena es que en vainas tan grandes y creo que en niños pequeños tenemos que controlar muy bien el ascenso de esos catéteres hacia arriba, porque muchas veces no pensamos de que va bien y estamos provocando un estropicio, como ocurrió fatalmente en nuestro caso. Y por último, y pensándolo, el tiempo, es verdad de que fue al mes de haberse operado, sí es verdad de que a lo mejor podríamos haber intentado esperar un poco más con este paciente, haber apurado los pasos, de los plazos, sobre todo por pequeñas laceraciones, son críos con múltiples vías que pueden lo que dañar las vías y que pequeñas laceraciones en lo que sería la pared del vaso puede provocar lo que sería el daño grave como tuvo en nuestro caso. Gracias. Gracias, Félix. La verdad es que el caso es impactante y la verdad es que agradecemos mucho que lo cuentes porque de esto se saca mucha enseñanza, la verdad. Una pregunta solo, Félix. ¿Cuánto, solo si quisieras haber ido a mínimos, ¿vale? Que quiere decir dejar la válvula de momento implantada y después redilatarla con otro balón, ¿vale? Sí. ¿Cuál era el calibre mínimo de la válvula? O sea, ¿cuál hubiera sido el calibre mínimo del balón? Pensando en, ¿se podría haber planteado implantar un balón más pequeño sobre una vaina convencional esa Melody? Pregunto, no lo sé. Es que lo que pasaba, César, de que la trifecta, el diámetro interno era un 23. Entonces, la verdad es que nos planteamos directamente ir con el ensemble de 22 y la válvula grande, la Melody grande de las dos. Entonces, por eso no fue... ¿vale? Posiblemente... Félix, ¿Sí? Raúl Arrieta, aquí de Brasil, te felicito Encantado. por la presentación y la humildad de haber presentado un caso en que no tuvo un resultado tan favorable, infelizmente. Una consideración sería también preguntarte para vos si no hubieras pensado en el acceso híbrido para este paciente abajo de 20 kilos. Nosotros hemos hecho algunos casos junto con Carlos Pedra, unos 5 casitos de acceso híbrido justamente por evaluar la circulación venosa yugular o femoral no importante. Y el segundo comentario que quería hacerte y extenderlo a todos ustedes es que la válvula trifecta, todavía el cirujano le puso una trifecta 25 que teóricamente tiene un True IG de 23, pero la trifecta no se quiebra, ¿no? Igual que la Hancock. Esta semana tuve una experiencia con una Hancock que intenté con 2 balones, no la pude quebrar. Y preguntarles si ustedes siguen utilizando estas válvulas que no se pueden quebrar. Sobre todo en este caso no, porque tienen un diámetro bueno, pero en otros casos si los cirujanos de ustedes siguen poniendo trifecto o Hancock. Muchas gracias.
Te comento, Raúl, en cuanto al primero, era otra de las posibilidades, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no tenemos experiencia en lo que sería el abordaje y el implante perventricular, pero sí hubiera sido una posibilidad, ¿eh? En este niño tan pequeño, de por debajo de 20 kilos, sí. Y además es un crío que, bueno, llevaba aproximadamente 1 mes y medio operado, o sea, de que no iban a encontrar tantas pegaduras nuestros cirujanos en la reestenotomía, o sea, hubiera sido una buena posibilidad también, Raúl. Y luego... Y va mucho más directo, ¿no? Va Sí, 5 minutos. sí, cierto. Pinchando lo que sería la punta del ventrículo derecho, hubiéramos ido lanzado hacia arriba. Hubiera sido una posibilidad muy buena, muy buena. Y lo que te digo, sí tenemos experiencia en implantes de transhepáticos, tanto en posición pulmonar como tricúspide, y ha ido muy bien. Pero en este paciente decidimos esa opción y nos equivocamos. En cuanto a las trifectas, pues no te puedo decir exactamente. Utilizan distintos tipos, Raúl. Utilizan la trifecta, pero no es la que más suelen colocar en nuestro hospital. Solo deciros y apuntar que hay otro comentario exactamente en el mismo sentido de Raúl, de Carlos Guerrero, que dice que sobre el acceso perventricular, que en su centro que lo usan como alternativa, parece como frecuente. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, chicos. Pues nada, lo primero, enhorabuena a todo el mundo y enhorabuena a los oyentes que están ahí. Esperemos que sigan estando ahí. Y de verdad, yo creo que de los casos es de lo que más se comparte. Probablemente en el curso este hubiéramos sacado todavía más chichas y hubiéramos tenido más tiempo para contar los detalles, pero no se puede llegar a todo. Yo creo que la idea es hacer un pequeño resumen de todo, que quede una idea, aunque sea comprimida, y no disponemos de mucho más tiempo. Yo creo que, si os parece, nos quedarían 2 cosas. Una de ellas es la votación. Entonces yo creo que vamos a aprovechar para espero que todavía queden oyentes como para votar. Solo recordaos que hemos conseguido afortunadamente disponer de un iPad, gracias por supuesto a la industria que nos ha ayudado, y que nada, que el iPad será para el caso ganador, que nos pondríamos de acuerdo para contactar con él con posterioridad. O sea que cuando queráis podéis votar y adelante con todo. Mientras va siendo la votación, también os deciros que, bueno, después os pondré, pero sobre todo que os invitamos. Sabéis que este es el primero de 5 bloques que queremos hacer. Tenemos mucha ilusión, espero que se vaya sumando más gente. Nos ilusiona mucho que se sumen los compañeros de Latinoamérica y poder compartir entre todos más experiencia, porque yo creo que enriquece, como sabéis. Y a invitaros a que el 12 de mayo, en principio, será el segundo bloque. En este segundo bloque, también muy interesante, se hablará de complicaciones con dispositivos de cierre. Estará dividido por cierre de CIA, cierre de CIV, ductus. Se hablará del ductus del prematuro, de embolizaciones en otras situaciones, y contamos también, os lo pondremos después, componentes extranjeros de mucho reconocimiento y también de aquí. Y nada, que os invitamos a estar y a compartir todo esto con vosotros. Bueno, pues ahí vamos con los casos, que está la cosa ahí bastante emocionante, como veo. No sé si queréis apuntar algo más. ¿Alguien, los moderadores, mientras sigue la votación? No, me dan ganas de llamar a un familiar para que vote. Está la cosa ahí. Se va a decidir por poco, ¿eh? Nosotros no podemos votar, ¿no? Yo no puedo votar. No. Yo no estoy. Eso no. Pedazo no puedo. Nosotros no. No sé, yo no lo puedo ver, estoy en el celular, así que estoy Ahora os lo el resultado oficial. Voy viendo que hemos hecho muy bien en esperar hasta el final. Sí, no queremos decir cómo va exactamente para no decantar la balanza a uno a otro lado, pero bueno, os digo 8%, 19%, 28%, 3%, 11%, 22%, 19%, y he cambiado el orden para no dar pistas. Entonces,
Es que no conocéis la malicia del doctor Rueda todavía. No sé, yo creo que quizá podemos ir comentándolo ya, porque yo creo que hace un rato que quizá no se ha movido mucho más. Sí, estamos en tiempo. Yo creo que hacemos como los programas de la televisión, ¿no? Hablamos del tercero, el segundo y el primero, ¿no? O sea que... Bien, me parece bien. Pues yo digo el tercero. El tercer caso fue Inside Out, comentado por el doctor Arrieta, como hemos visto, un caso espectacular de acceso vascular y que nos ha enseñado mucho. Yo digo el segundo. El segundo fue el stent viajero en la aorta del grupo de Walter Mosquera, con un 22% de los votos. Y el primero es el caso de Félix Coserría, disección de vena cava inferior como complicación, que ha obtenido un 28% de los votos. Enhorabuena, Félix. Félix, que menos que un iPad. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Y enhorabuena a Gracias. todos los asistentes, ponentes. No sé, ha sido la verdad una tarde agradable, y encantado de haber conocido a mucha gente. Yo querría... Un recuerdo a Zunzu, que es una persona que no quiero dejar de mencionar en estos momentos. Y por mi parte nada más, ¿eh? Un saludo a todos desde aquí, desde España, desde Coruña. No sé Si queréis ponemos un momento antes de que hable José Ignacio, sencillamente el flyer, si se puede poner, del siguiente bloque para que os quede como recuerdo, y de verdad que os invitamos de todo corazón y tenemos muchas ganas de incrementar la audiencia, de que haya más participación y de que esto sea una cosa de compartir experiencia. Entonces este será el curso, como sabéis, el 12 en principio de mayo, y como hemos comentado con bastantes ponentes y bastante interés. Por mi parte nada más, si te quieres pedir, José Ignacio. Sí, muchas gracias a todos, la verdad es que lo hemos pasado muy bien y los casos han sido súper interesantes, las presentaciones, y vuelvo a decidirlo. Nos citamos en mayo entonces. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.